Sí, como usted. Bueno, en este tiempo quería compartirles un pasaje de 2 de Corintios, capítulo 6. Y el apóstol Pablo va a decir: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. El apóstol Pablo, en este primer versículo, va a hacer un énfasis, y este énfasis que él va a hacer es de que es colaborador de Dios. Y creo que conocemos la palabra, ¿no es cierto? Labor, trabajo, laburo, y usaríamos hoy, tomando un término de automovilismo, coequiper, trabajando en equipo juntos. Y es interesante que esta palabra Pablo la usa varias veces en esta carta. La va a usar en el capítulo 3 de Primera de Corintios, no de Segunda, capítulo 3. Dice que somos colaboradores de Dios, o sea que somos parte del equipo de Dios. Como alguien de campo, yo diría: Aramos dijo el mosquito y va parado en el cuerno el buey. O sea, y creo que es así más o menos el ejemplo. O sea, Dios me invita a ser colaborador de Él, pero Él hace todo. O sea, ¿qué puedo añadir yo? Bueno, Él ha decidido que el Evangelio llegue por medio de nosotros. O sea, no hay otra forma. Me necesita ahí si yo voy a lo concreto, y Dios es Dios y no necesita de nadie. Pero es lo que Él eligió. Él eligió hacerlo por medio nuestro. El apóstol Pablo, hablando acá de colaborador de Dios, él va a recordar, ¿no es cierto?, de que él es un ministro de Dios. Y arranca allí en Hechos capítulo 9, cuando el Señor le habla a un tal Ananías y le dice: mira, quiero que vayas y lo veas a Pablo, él está ciego y quiero que vayas y le devuelva la vista. Señor, que se quede ciego. Él vino acá para matarnos, para perseguirnos. Ciego nos va a hacer menos daño. Y el Señor usa una expresión muy linda: instrumento escogido me es este, para llevar el Evangelio a los gentiles. Y a partir de ahí el apóstol Pablo lo va a recordar una y otra vez en su presentación de quién él es frente a las autoridades romanas, después que fue encarcelado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el 26, en Romanos 15. Él va a hablar muchas veces: fui puesto como ministro a los gentiles. Yo fui puesto por Dios. Y cuando él usa esta expresión en el versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Él hace este reconocimiento: bueno, soy un ministro de Dios, un hombre que hablo en nombre de. Esta es la tarea del ministro. En nuestro país el ministro es el que en distintas áreas representa al gobierno. En nuestro sistema argentino hay una figura que apareció en algún momento, no sé desde cuándo, no lo tengo tan claro, que es el vocero del presidente. Era algo que hace algunos años no existía. Pero bueno, ha empezado a estar esto.
Pero en realidad el que tendría que hacer ese trabajo es el ministro. Esa es la tarea del ministro, hablar en representación de. Y Pablo dice, yo soy el ministro de Dios. Y él tenía una profunda convicción de el llamado de Dios a la tarea que Dios le había dado para hacer. Y él va a usar una expresión en las veces que él habla. Dice, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, Dios me mandó y yo no fui rebelde, salí a hacerlo. Cuando nosotros miramos la historia del apóstol Pablo, vamos a ver que a él no le fue fácil, le tocó un camino difícil. Y aún dentro de las dificultades, no frenó. ¿Se acuerdan de dónde era Timoteo? Sí, de Listra. Listra. Y Pablo habla de Timoteo en Hechos 16, iniciando lo que nosotros tomamos como el inicio de su segundo viaje misionero. O sea, él había salido de Antioquía, visita las iglesias que se habían fundado en el primer viaje y llega a Listra. Ahí lo invita a Timoteo a ser parte del equipo y, por decirlo así, damos inicio oficialmente a la extensión del evangelio más allá de lo que había sido el primer viaje. ¿Qué había pasado en Listra en el primer viaje? Lo habían apedreado a Pablo y lo habían tirado afuera de la ciudad dándolo por muerto. A mí me pasa eso, no vuelvo más. O sea, que vuelva otro. Pablo decidió volver. Y perdónenme, les digo algo. Si vos fueras la mamá o la abuela de Timoteo, ¿lo dejás ir con Pablo? Viendo lo que había pasado algunos meses antes. No, hijo, no vayas ahí. Hay un muchacho que fue a la selva de Colombia y lo mató la guerrilla, tal Ramón Rivas. Nuestro amigo el Cabezón Acosta, el día que Ramón murió, dijo, voy a reemplazarlo. Y allá fue, el Cabezón. Allá fue, y estuvo 17 años ahí. Claro, Andrés se había convertido unos meses antes de la guerra de las Malvinas, era sargento del ejército, y su cuerpo de ejército tomó las Malvinas. Entonces, el primer pelotón que fue después de la toma, que fue una semana después, fue en ese segundo grupo, ¿no es cierto? Y quiera que vaya. ¿No? Entonces, 3 años después, cuando falleció Ramón, y él ya le había dicho a Ramón, yo quiero ir a tal. Entonces, cuando fue libre, vos dijiste que querías ir, vas a ir, y se casó con Mónica. Mónica era de acá de Zárate. Éramos juntos compañeros. Mónica era de Zárate, aunque es chaqueña, pero fue amonte de la iglesia en Zárate. Y la esposa de él. Y allá fueron a la selva. Ahora, yo pienso, Pablo, en medio del dolor, del sufrimiento, no abandonó, siguió. El primer lugar que van con Timoteo es Filipo. Hechos 16. ¿Te acordás qué pasó en Filipo? A la cárcel, azotados. Y esto era una tras de otra. Vos lees en 2 Corintios lo que Pablo pasó. Persecución, presiones, confrontación. Dice 3 naufragios. No sé si alguna vez naufragaste. El naufragio que tuvo cuando iba preso a Roma fueron 14 días en medio de una tormenta monzónica, sin dirección, sin saber dónde estaban ni a dónde iban. Y así todo se bajó de eso a predicar el Evangelio en la isla. Y presentó el Evangelio. Y llegó a Roma y presentó el Evangelio. Entonces, vos tenés a un hombre convencido de un llamado y decidió ir.
Y permitime leer el pasaje desde el versículo 4 hasta el 9. Hasta el 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y permítanme decir algo. A esto nos llamó el Señor. A esto nos llamó el Señor. Cualquier cosa mejor que esto es gracia de Dios. Cualquier cosa mejor que esto es gracia de Dios. A esto nos llamó el Señor. A hacer su obra, teniendo esto en nuestra mente. Y yo marqué algunas cositas ahí, dividiendo un poquito los versículos, el 4 y el 5, después el 6 y el 7 también, pero el 4 y el 5 empieza con la expresión en. Fíjense, en paciencia. En paciencia. ¿Saben lo que es la paciencia? Capacidad de soportar. No el concepto de aguante y no me queda otra, sino el soportar, el aguante gozoso, más allá de las circunstancias. La palabra tribulación, porque va a decir en tribulación, son los sufrimientos que vienen de afuera por hacer la obra de Dios. En el caso de Pablo era claro, en nosotros no siempre. A veces un familiar, un amigo, un vecino, un compañero, en el trabajo, un compañero de trabajo, que nos hace un menosprecio. Eso es en tribulación de afuera. Después va a decir en necesidad, carencia, no tener todo lo que creo que tendría que tener. Tenemos una historia en nuestra familia, ¿no? Dentro de... El Señor nunca nos dejó faltar nada, pero un día no había mucho más que arroz, así que mi esposa hizo arroz y sobró para la noche y sobró para el otro día al mediodía y para el otro día a la noche, y el tercer día al mediodía llegaron nuestros hijos de la escuela, empanada. Ya no hay arroz, eran de arroz. Es lo que había. Ahora, nunca nos faltó. Y Pablo está diciendo, cuando dicen necesidad, y sí, más de una vez no vas a tener todo lo que vos querés, o como vos querés. El Señor va a permitir que algunas cosas te falten. Todavía el Señor le permitió a mi hijo vivir una situación difícil. Llegar a la casa, dos muchachos con pistola, en realidad eran tres, pero dos se bajaron, dos con pistola en la cabeza, con los tres niños, le robaron el auto. A los 2 días lo encuentran. ¡Qué alegría! 6 meses después, la misma situación. Y esta vez no lo encontró, y hacía 3 días se le había vencido el seguro y el seguro no le quiere pagar. La vez anterior tenía seguro, digo, ¿por qué no se perdió la primera vez? Ahora, el Señor permite situaciones difíciles, necesidades. Y me dice, papá, todas las veces que ando en colectivo, andaré en colectivo de vuelta. La iglesia le queda 15 cuadras, tiene el colectivo en la esquina de su casa, que lo dejan en la esquina de la iglesia. Vamos y venimos bien, no tenemos problema. Entonces, muchas veces necesidad es de lo que yo creo que necesito, de lo que yo me impongo
como meta, como obligación. Y si Dios no me lo da, Él quiere que yo sea feliz. Después va a usar la palabra angustia, en angustia. A diferencia de tribulación, angustia es el sufrimiento interno. Aquellas cosas que te cargan y van trabajando en tu mente. A veces pensamos que el creyente no pasa por estas cosas. No puede estar triste el corazón que ama a Cristo. Sí, estamos tristes. Más de una vez. Hay cosas que te apretan. Sos mamá, la enfermedad de un hijo. Sos abuelo, abuela, papá que se va. Y de repente hay dolor. Hay dolor. Le prediqué a mamá, aceptó a Cristo. Unos añitos después, no mucho, a los 56 años, partió con el Señor. Hablé de Cristo con varios de mis hermanos. Mi hermana Patria acepta a Cristo, ya casada, hijo de 9 y 10 años. Se bautiza y un añito después, un tumor en el cerebro, se fue con el Señor. Y claro que me carga, claro que me carga. Claro que te carga una separación, un dolor, un momento, y creo que cada uno de ustedes puede contarte 2, 3, 4 historias. Y Pablo dice, no me detiene la angustia. Situaciones cuando estás en el ministerio, situaciones de hermanos o quienes dicen ser hermanos, y que en vez de animarte o ayudarte, te confrontan. Y pasa. Después va a usar la palabra azotes. Esto tiene que ver con sufrimiento físico. Muy poco de nosotros lo pasamos hoy en día. Pero pasa. Y lo he visto. Sufrimiento físico. Otro de los amigos, en octubre del 2023, hubo una situación difícil en el Medio Oriente. ¿Se la acuerdan? ¿Sí? Yo tenía amigos de los dos lados de la frontera. De los dos lados de la frontera. El que está del otro lado, del lado de los que atacaron, que está ministrando ahí, está evangelizando y discipulando ahí, Miguel. Me dice Eduardo, nuestras casas destruidas, no tenemos comida, nos caen las bombas encima. Y él sabe el por qué. Bueno, nosotros no lo vivimos, pero hay hermanos que sí lo viven. Miguel ha sido varias veces encarcelado, los huesos quebrados, y Pablo dice, sigo. Y si querés te comparto las cartas de Miguel, que de vez en cuando comparto con algunos, y es una bendición escucharlo. Mi esposa la lee y llora, dice, una alegría que lo escucho hablar al apóstol Pablo. Ahora, cárceles, privación, esto es privación de la libertad, no dejarme llevar el Evangelio, tumultos, cosas que se levantan contra el Evangelio. Y acá hay algo un poco más terrenal, más que nos pasa a todos. Trabajos. El concepto de trabajo es la demanda, la disciplina para hacer la obra, la responsabilidad, el pensar, tengo que estar haciendo para el Señor. Y Pablo dice, doblego mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque no sea que habiendo sido heraldo para otro yo venga a ser eliminado. Es trabajar. Va a usar la palabra desvelos. Si querés servir al Señor, yo hablaba en la hora anterior de evangelismo y discipulado, lo que es una transferencia de vida. El discípulo no tiene horario de enfermedad y que te necesita. ¿Sabes las veces que suena el teléfono? 2 o 3 de la mañana, y decís, no lo atiendo. Y mi señora me dice, si suena a esta hora debe ser importante. No, pero no quiero que usted tenga que atender. Porque ya sé. Y una voz del otro lado, estoy en la calle, en un barrio difícil, mi marido me está golpeando, no tengo cómo volver a la casa. Creyentes, bautizados los dos, O sea, no estamos hablando de... Y, bueno, vieja, no tengo que levantar los dos, porque es una mujer, no puedo ir solo. Y ahora, cuando vos discipulás, es así. Si estás en la obra, muchas veces hay demanda de tiempo fuera de horario. Desvelo, ayuno. Y saben, el ayuno es
Yo pensé que iba a haber ayuno hoy. No, Comemos bien. Muchas veces es una palabra que no estamos, un concepto que no estamos muy acostumbrados. Yo siempre digo el viejito don David, y que el Señor me dio un privilegio. Cuando era alumno de instituto conocí un viejito inglés, don David Drake, y de La Plata, y don David me decía: Eduardo, ayunar es echarle una taza más de agua a la sopa. Y era el domingo en La Plata, muchos jóvenes estudiantes venían a la iglesia y don David se fijaba, era el último en irse, y se fijaba quién se iba con quién. ¿Ustedes dos a dónde van? Y hoy no tenemos dónde, vengan a casa, vengan a casa, vengan a casa. Y siempre había la misma sal, la salsa era la misma, pero se agregaba un paquete de fideo. Eso siempre había. Y el ayuno es estar dispuesto a sacrificar mi comida por el ministerio, por repartirla, por hacer la obra de Dios. Algunas veces el ayuno tiene que ver con mi horario para comer es pero este es el horario en que un hermano tiene una necesidad. Y comeré a las 4 de la tarde, comeré a las 10 de la noche o a las 12. El apóstol Pablo dice: dispuesto a pagar el precio enfrentando las circunstancias. El segundo concepto, versículos 6 y 7, él va a decir: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y acá el concepto tiene que ver con un carácter. El otro es circunstancia. Este tiene que ver con carácter, trabajando en mi vida para ser un instrumento en las manos de Dios. Si yo no trabajo en estos conceptos, pureza, una vida de santidad. Pablo dice ahí en el versículo 1 que leímos: colaborador de Dios, instrumento en las manos de Dios para hacer la obra. Te van a hacer una cirugía, te meten en la sala y justo antes de dormirte el médico te dice: tengo 2 bisturí, uno bueno y uno no tan bueno. Lo que pasa es que el bueno acabo de usarlo en otro y no lo alcancé a esterilizar. ¿Con cuál quiere que lo pegue? Con el menos bueno pero que esté estéril, ¿o no? Si no estoy en condiciones en mi vida de santidad, difícilmente el Señor tome la prioridad de usarme. Y esto es lo que Pablo va a decir acá. Tu carácter tiene que ser un carácter de santidad. Una vida en condiciones de ser usado. Y Dios puede usar hasta las piedras. Y yo he visto a Dios usando inconversos presentando la palabra. Te lo digo distinto. Gente que decía ser cristiana y terminó no siendo creyente. Sí, Dios lo puede hacer. Pero Dios está buscando personas en condiciones en su vida para poder usarlas. El segundo concepto que va a marcar es en ciencia. O sea, personas que se disciplinan en el conocimiento de Dios. Personas que trabajan para desarrollarse. Ser hoy un poquito más que ayer. Crecer en el conocimiento de Dios. Después va a usar la palabra longanimidad. El concepto de longanimidad es me estiro un poquito más. Estoy dispuesto a estirarme un poquito más. Extenderme en la fidelidad a Dios, permitiendo el obrar de Dios para que Cristo sea formado en mí. Después va a usar la palabra bondad, inclinado a lo bueno, que siempre tiene un corazón bondadoso. Y el siguiente concepto que va a marcar ahí es en el Espíritu Santo. Y este concepto de en el Espíritu Santo tiene que ver con lo que hablábamos en la primera hora. En dependencia del Espíritu Santo de Dios. No es mi obra, no es yo haciendo la obra. En mi comunión con Dios voy permitiendo que Dios me vaya usando. Y la última palabrita que usa el versículo 6
es en amor sincero, con un amor genuino por las demás personas. Cuando yo realmente amo, doy sin esperar recibir. Pablo dice, aunque amando más sea amando menos, yo mismo me gastaré y gastaré de lo mío. Voy invirtiendo en la obra de Dios para la eternidad. Versículo 7 va a usar otro concepto. Es un compromiso a depender de Dios en la obra que estoy haciendo. Fíjate, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia. Y estos tres conceptos tienen que ver que no puedo hacer la obra de Dios basado en mi capacidad y en mi conocimiento. Es el poder de la palabra de Dios. Tristemente, en la iglesia muchas veces entra el humanismo y la filosofía humana tratando de convencer a las personas para transformar su vida. Y es el poder de la palabra de Dios que va a transformar una vida. No hay otra cosa. Lo que tengo que conocer es la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios voy a tener todas las herramientas para confrontar y ayudar a una persona. Y el segundo concepto que marca es algo que hablamos en la hora anterior, Pablo lo vuelve a mencionar acá, en el poder de Dios. Es el poder de Dios que va a transformar una vida. Hablé bastante de esto en la hora anterior, no lo menciono ahora. Y usa otro concepto, dice, en armas de justicia. Mirá lo que dice el capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, armas de justicia, no de la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es el poder de Dios que va a hacer la obra. Entonces yo no me equipo con armas del sistema del mundo, sino con las armas de Dios, que es la palabra de Dios y el poder de Dios para transformar una vida. El siguiente concepto, versículo 8, va a decir, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Y me gustan estos dos conceptos porque estoy para glorificar a Dios, para levantar el nombre de Dios en alto. No importa si yo soy honrado o no. Pablo dice, me trataron de todo. Nosotros en nuestro devocional en la iglesia estamos estudiando Primera de Corinto. Entonces tocaba los primeros versículos del capítulo 11. Y lo que hacemos es, en la reunión casera entre semana, compartimos qué aprendimos, qué fuimos aprendiendo cada uno. Y vamos analizando el pasaje. Y hay una señora que viene hace 2 o 3 años a la iglesia, ya se hizo miembro de la iglesia, y hizo un comentario que lo había escuchado por ahí. Dice, tengo una amiga, y se ve que comparte bastante con esta amiga, dice, tengo una amiga del barrio que me hizo una pregunta, tratando del pasaje de 1 Corintios 11, que pone el apóstol Pablo el orden, Dios, Cristo, hombre, mujer. Y dice, ¿y quién es Pablo? Nosotros tenemos que escuchar a Jesús, no a Pablo. Le dijo la amiga, ¿no es cierto? Entonces ella trajo la pregunta al grupo. ¿Y cuántos no hay que deshonran a Pablo? La primera vez que escuché ese concepto, estábamos en una plaza con un evento de palabra de vida y me puse como alguien más del público y al rato empecé a tratar de compartir con el hombre que tenía al lado. Su formación era en una iglesia ortodoxa siria. Jesús y Pedro. Nada más, no hay más que eso en el Nuevo Testamento.
No hay ni libro de los Hechos ni cartas de Pablo. Y me llamó la atención, ¿no es cierto? Ahora, la iglesia de Corinto lo vivía. ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Y Pablo, escribiéndole a esta iglesia, le dice, y yo no busco mi honra. El otro concepto, no busco mi propia fama. No busco mi propia fama. Estamos comprometidos a levantar el nombre de Dios en alto. No nuestro nombre. No lo que yo soy, sino el nombre de Dios. Cuando nosotros leemos ahí en Filipenses capítulo 2, cuando habla de Cristo, ¿no es cierto?, que dejó la gloria para venir acá, y nos va a decir el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ni Cristo estando en la tierra buscó exaltarse a él mismo. Él se hizo siervo. Fue una de las grandes luchas que tuvo con los discípulos en su formación. Buscaban un puestito, un reconocimiento. ¿Quién soy yo para trabajar en un reconocimiento personal en la obra que es de Él? No soy nadie, no tengo por qué. Por buena fama o por mala fama, yo no busco el reconocimiento. Cristo debe ser levantado en alto, Dios debe ser glorificado. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo me achique para que Él crezca, que Él sea levantado en alto. Ahora, esto no quiere decir que podemos reconocer y tenemos que reconocer a los que sirven en la obra de Dios, la Escritura, pero el que sirve no sirve buscando esa honra o esa fama. Y para terminar, el versículo 8, la última frase, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados pero no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y fíjense que los versículos 4 al 7, la palabrita que resalta para identificar es en. El versículo 8, las primeras dos, es por, y acá es como, haciendo una comparación. Y fíjate que esta comparación es como engañadores, pero yo sé que estoy presentando la verdad de Cristo y voy a defender la verdad, aunque algunos me vean como engañador. Yo voy a pararme defendiendo la verdad de Cristo. El apóstol Pablo hace un énfasis en el valor de la palabra de Dios, y yo, afirmado en la palabra de Dios, voy a predicar la palabra de Dios. Entonces, soy veraz, no porque yo sea veraz, sino porque defiendo la palabra de Dios que es veraz. Como desconocido, pero bien conocido, una sinceridad delante de Dios, de quien yo soy. Él sabe quién yo soy. No tengo inconveniente que otros no me reconozcan. Soy conocido por mi Padre y el ministerio que Él me dio para hacer. Como moribundo, pero vivo, dando hasta lo último de mí para terminar bien mi carrera, muriendo a mí mismo, pero viviendo para Dios. Como castigados pero no muertos, soportando el sufrimiento, lo que el Señor permite que yo pase. Como entristecido, pero con gozo. ¿Hay tristeza? Sí, muchas veces. Muchas veces. Hay dolor de una separación, un dolor de una enfermedad, un dolor de un engaño, un dolor de un maltrato,
Sí hay dolor, entristecido, pero adentro hay gozo. Las circunstancias no cambian lo que yo soy, lo que siento en el Señor. Como pobre más enriqueciendo. Hoy alguien me contaba, y creo que fuiste vos, ya de viejo me olvidé con quién hablé, sobre el mártir de la catacumba. Vos me hablaste. Hablo bastante con mi nieta sobre obras misioneras y estuvimos hablando un ratito y no me acordaba cómo vivían esos cristianos ahí en Roma, escondidos, sin nada, empobrecidos. Declararte cristiano era perder todo. Mi amigo Miguel conoció a Cristo acá en Argentina y le mandó a decir a su mamá que había recibido a Cristo, y su mamá le hizo un velorio. 4 años después la fue a visitar a la mamá, y en la puerta la mamá, cuando lo recibió, le dice: ¿seguís con esa religión? Sí. Bueno, ahora te voy a hacer el velorio oficial. En la gracia de Dios, 20 años después, la mamá aceptó a Cristo. Pero empobrecido. Me gusta la biografía. Hay un hombre muy rico, don Pablo Besón, si quieren búsquenlo en la historia. Es la primera iglesia evangélica en Argentina y que permaneció. Trabajó mucho por los derechos civiles en Argentina a partir del 1880 en adelante. Y cuando él era ministro de una iglesia protestante no cristiana, sin Cristo, de su tradición, en Suiza, y cuando se convirtió y se hizo pastor de una iglesia bautista, el papá lo desheredó. Bueno, cuando volvió a Suiza la única vez, el papá ya había fallecido y la mamá le había guardado la parte de su herencia, y con eso hizo 3 o 4 iglesias bautistas y el seminario bautista acá en Argentina. ¿Qué importa si pierdo por ser cristiano? ¿O nunca perdiste un negocio por tener que hablar de una manera recta, correcta y con claridad? Me ha pasado muchas veces. Y Pablo va a decir: ¿qué importa si tengo tesoros en los cielos? Todo lo que invierta acá, lo que gaste acá, se amontona allá. Y el último concepto que es hermoso, ¿no es cierto? Es ahí en el versículo 10: como no teniendo nada, pero soy hijo del rey. Lo dice de otra manera, ¿no es cierto? Poseyéndolo todo. Frente al sistema puedo no tener nada, pero soy hijo del rey, lo tengo todo. Ahora, esto lo escribe Pablo, y lo escribe Pablo pensándolo en él, ¿cierto? En su llamado. Pero yo siempre me hago una pregunta cuando digo cosas como esta: ¿y qué diferencia hay conmigo? ¿Es diferente la época? ¿Son diferentes las circunstancias? Pero el llamado a vivir para Cristo que está diciendo Pablo que él tuvo y lo que vivió por obedecer, es lo mismo para nosotros hoy. No hay otra cosa. No hay nada ni nadie en el sistema de este mundo que nos va a aplaudir, y con esto no quiero decir que muchas veces el Señor no permite. El otro día estoy suscrito en varias páginas de misiones, y hay unos que trabajan mucho en África y en Medio Oriente. Tengo relación con un miembro de esa organización, no con toda la organización, y en un país, Uganda, hicieron una biblioteca pública con libros de todo tipo, y hasta el presidente de Uganda fue en reconocimiento a lo que estos cristianos habían hecho.
O sea, no me parece mal que como pueblo de Dios tengamos un cierto reconocimiento. No estoy diciendo eso, pero no es para lo que trabajo, no es para lo que busco. No es lo que busco. Y mayormente el mundo no está de acuerdo con lo que los cristianos hacemos. Y es lo que decía Pablo. Y Pablo está diciendo, no me importa lo que me toca sufrir, lo que tengo que pasar. Voy a seguir viviendo en un compromiso mío, personal, particular, con el Señor. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a trabajar en mi carácter para cambiarlo y hacer el ministerio con compromiso, no a medias. Y a esto somos llamados cada uno de los hijos de Dios. ¿Oramos juntos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este tiempo, estar juntos en comunión unos con otros, pero también juntos con tu palabra. Gracias porque ella es clara. Señor, Pablo se reconocía un colaborador tuyo. Y esto es una invitación para cada uno de tus hijos. Hemos sido salvados por gracia. Y tú quieres tomar nuestras vidas y usarnos para llevar tu mensaje un poquito más allá, aún más. Y te pedimos que nos ayudes hoy a levantar en alto tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.